que yo quiero compartir con ustedes una serie de factores que se cruzan al tratar de enfrentarnos a esta situación esquiva que es el proyecto, que es difícil de definir. Lo primero es esta definición que creo que hemos venido encontrando en los últimos años de la definición de la forma que nos interesa construir en la arquitectura. Las formas de la transición son aquella propia de condiciones geográficas, ambientales y sociales extremas, habitualmente contradictorias, de bordes indeterminados, de uso intenso pero temporal, no climatizado mecánicamente, constitución híbrida, socialmente porosa, son el resultado de procesos de negociación, variación e intercambio entre métodos de diseño, instrumentos de conocimiento, la realidad o lo que podemos definir como realidad en algún momento, o contexto, y los recursos disponibles. Es una arquitectura que emerge para negociar y dar forma al espacio construido. O sea, nos interesa que ese espacio sea construido, que pueda ser materializado. Esta construcción esperamos que siempre tenga esa forma y condición ambigua, atendiendo la temperatura, las cuestiones ambientales, espaciales y sociales, entre condiciones o en condiciones indeterminadas e incompletas. O sea, queremos responder muy claro a un contexto de origen climático y social que tenemos de alguna forma en Colombia, que aquí en Brasil, especialmente Sao Paulo, es bastante similar a Medellín en muchas condiciones, y que creo que ustedes conocen muy bien. Esta definición les puede resultar bastante familiar también. Este es Medellín, es una ciudad de 26 kilómetros de largo, 3 millones de habitantes. Este es el sur, este es el norte. A mí me gusta mucho esta imagen porque en la noche se ve como una ciudad apacible, tranquila. Sí, está bien. Apacible, tranquila, con una geografía indeterminada en este momento, pero como veremos más adelante, la geografía es supremamente fuerte y marca la manera de habitar y de construir el espacio. Hay algo que es importante como comprensión del marco, de cómo hacemos nuestro trabajo o cómo lo entendemos. Lo primero es que ya el mundo comparte la misma superficie social, de alguna forma, que es propiciada por la crisis económica o crisis financiera del 2008. Ya se ha perdido el confort que muchas otras sociedades antes tenían, sumado al riesgo distribuido. Antes los desastres naturales solo sucedían en América o solo sucedían en lugares de poco ingreso. Hoy el desastre, bien sea causado por el hombre o por la naturaleza, puede suceder en cualquier parte. Eso hace que haya como una homogeneidad o una homogenización de la incertidumbre, haciendo de eso la fragilidad. Hay una condición de fragilidad que hoy ya todos los habitantes del planeta compartimos, cosa que no pasaba hasta hace muy poco. Creo que la arquitectura hoy en día sufre de un moralismo muy alto, hay una nostalgia social. El mejor ejemplo es el premio otorgado en el año 2012 al grupo de arquitectos venezolanos Caracas Think Tank con el proyecto Torre de David en la Bienal de Venecia, donde, haciendo una caricatura de una invasión de una torre, se expresa o se trata de presentar como un modelo de arquitectura, pero no es más que una opinión sobre la sociedad, una opinión, lo que estos arquitectos hacen, caricaturizando o haciendo un remedo de unas condiciones sociales mucho más complejas, sobreestetizándolas, haciendo, digamos, una apología de lo informal, de la pobreza, de las dinámicas económicas, que no tiene ningún valor para la práctica o la disciplina arquitectónica como tal. Creo que es importante resaltar lo que ha sucedido en la Bienal este año y llama la atención que alguien
como Rem Koolhaas, haga un llamado a los fundamentales de la arquitectura, al juego de cada una de las unidades de la arquitectura, qué papel desempeñan hoy, qué hace el piso, qué hace la puerta, qué hace un muro, cómo es, dónde está. Y es curioso que el que lo haga sea Rem Koolhaas, alguien que durante tantos años ha sido complejo, ha sido buscando siempre la condición de la ciudad, la arquitectura en la ciudad, y que de un momento a otro se refiera solo a elementos de arquitectura, llama la atención. Veremos qué impacto tendrá esta condición. Creo que también existe una sobreinstrumentación en la actualidad, principalmente acelerada por los procesos digitales o los computadores. El mejor ejemplo es cuando uno busca en Google la palabra arquitectura paramétrica. Esto es lo que aparece de imágenes. Y llama la atención que ninguna de ellos construye una localidad. Todo esto, este puede ser en México, este puede ser en Singapur, este puede ser en Chile, este puede ser en India. Todas las construcciones son totalmente homogéneas. No hay una comprensión de una localidad a partir de este proceso. Y esa sobreinstrumentación lo que genera es una reindustrialización de lo homogéneo. También llama la atención la muerte del crítico de arquitectura. Ya hoy no existe el crítico de arquitectura como existía antes, que era capaz de señalar o de iluminar de alguna forma alguna condición que sucedía en un tiempo, espacio o en un lugar para mostrar una condición particular en la que arquitectos se podían adherir a esto o podrían señalarse como unas rutas de camino y de interés. Esto sucede en parte, me atrevo a decir, por el incremento del mass media, de los blogs y de todo el sistema de producción digital, donde hoy aparecen 15, 20 arquitectos en la primera portada, mañana aparecen otros 20, pasado mañana otros 20 distintos, la otra semana otros 20, y nunca se construye una historia. Es un método absolutamente ahistórico y ahistoricista. No importa quién lo hace, no importa qué piensa, lo importante es estar en la portada por unos minutos, porque al cabo de la edición de la tarde ya no estarán. Esto acelera un proceso de flujo de imágenes y de información que creo que nadie está teniendo la capacidad de digerir y de mirar críticamente. En Colombia, esto ya bajando un poco la escala, hemos tenido un inconveniente, digamos, histórico de los últimos 40 o 50 años, que es algo que yo llamo la maldición de Kenneth Frampton. Y es que cuando Kenneth Frampton decide buscar cómo materializar su teoría o su postulado de regionalismo crítico, busca en Latinoamérica principalmente todas esas arquitecturas que podrían parecer modernas y del primer mundo, pero no lo son. Lo busca de una manera que pueda, estoy buscando la palabra más sencilla, patronizar, como algo que diría algo así como: ustedes pueden llegar a parecerse a nosotros, los modernos europeos del primer mundo, y este es el valor que ustedes tienen, construir con ladrillo o parecer ser modernos entendiendo cierto contexto. En Colombia esto generó un inconveniente muy grande, y el inconveniente radica en que se ha tratado de construir o de creer que hay una identidad nacional de la arquitectura a partir de una arquitectura moderna, de tradición en concreto, o del ladrillo de Rogelio Salmona. Pero eso es falso. Esto solo sucede en Bogotá, no sucede en el resto del país. Esta no es la identidad de la arquitectura colombiana. La arquitectura colombiana son muchas arquitecturas, porque son muchas regiones con condiciones muy diferentes. El problema de la construcción es interesante porque no hay procesos de industrialización. Esta es una típica obra de las que nosotros tenemos, de casas o de edificios, donde todo es bastante artesanal. Todos los procesos, las decisiones, muchas de ellas se toman en la obra, procesos con poco cuidado por la factura. Lo más bajo de la pirámide social son los obreros de obra. Muchos de ellos no saben leer, muchos de ellos no saben escribir,
Entonces a veces un plano no significa nada en la obra. Hay que estar allí al frente de esto y ser capaces de lidiar o de trabajar, de sacarle valor a esa imperfección. Entonces también nos interesa aprovechar de alguna forma esa imperfección. Colombia es una sociedad fracturada, es inequitativa. Todos conocen el coeficiente de Gini, donde muestra las diferencias, que más distancia hay entre el mayor poder adquisitivo y menor poder adquisitivo. El país más inequitativo de América Latina es Colombia, y la ciudad y la región más inequitativa de Colombia es Medellín. Es donde hay más distancia entre el menor ingreso y el mayor ingreso, y esto se expresa en la ciudad. Los barrios del norte, de condición espontánea, con procesos de economía informal, o los barrios del sur, torres de especulación inmobiliaria con un mercado más dinámico, regidos por la ley, construyen dos tipos de ciudades totalmente diferentes. Las intervenciones y los procesos que se han hecho a través del gobierno de Sergio Fajardo, de la alcaldía en el año 2004, después en el gobierno de Salazar, buscaron básicamente atender esta población con obras de altísima calidad. Este es el mapa de vulnerabilidad de cambio climático. Colombia tiene todos los colores, riesgo extremo, riesgo alto, medio riesgo, por la condición geográfica, por la condición tropical. Esto es una condición con la que tenemos que convivir y negociar constantemente desde el urbanismo, desde la arquitectura, desde la construcción y como un tema de cuestión de atención social y política. Esta es la condición colombiana. La cordillera de los Andes, cuando entra a Colombia, se parte en tres. Medellín queda aproximadamente aquí y Bogotá acá. De Medellín a Bogotá hay 300 kilómetros, pero para ir en auto de un lugar al otro hay 9 horas, porque la carretera es muy mala, la vía es mala, no hay autopistas. Colombia tiene un atraso en infraestructura muy alto, de aproximadamente 40 años. Esta misma condición es la que hace que Colombia no tenga una arquitectura de identidad nacional, como se pretendía en los años 60 o 70, precisamente porque estas condiciones geográficas marcan el terreno de una manera diferente, a nivel de clima, de ecosistema, de sociedades, de economía y de política. Esta es la historia colombiana, básicamente, no es muy diferente a la de muchos países latinoamericanos, que va desde el presidente Juan Manuel Santos diciendo hace 2 años que preferiría no reelegirse, pero se reeligió. El tema de la guerrilla de las FARC, que siempre ha condicionado las ideologías políticas, la derecha, la izquierda, la extrema derecha. Álvaro Uribe como el mayor opositor a Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, presidente de derecha, Álvaro Uribe, presidente de extrema derecha. La oposición en Colombia la hace la extrema derecha en este momento. La izquierda juega un papel minúsculo. ¿Por qué? Porque las FARC y todas las declaraciones guerrilleras de los últimos 40 años disminuyeron la capacidad de esa ideología o de esas intenciones de convertirse en proyectos políticos. La gente, la mayoría de la gente no cree en la izquierda en Colombia. Hay opciones de centro, que son, por ejemplo, los que me interesan a mí, como el caso de Sergio Fajardo, que es capaz de hacer atención a cuestiones sociales necesarias, pero que garantiza que muchos de los sistemas económicos puedan seguir funcionando y no chocar contra ellos, porque no se puede cambiar un país de la noche a la mañana. El tema del narcotráfico ha acompañado la historia colombiana, principalmente en Medellín, de los últimos 40 años. Y Pablo Escobar ha jugado un papel, ya muerto, sigue jugando un papel determinante de cómo se cambió la estructura social del país y principalmente en Medellín. Colombia tiene lo mencionaba esta semana también, tiene una escena arquitectónica muy árida. No hay revistas de arquitectura, no hay publicaciones, no hay museos que expongan arquitectura, no hay galerías que expongan arquitectura. Entonces toda esta discusión
sucede básicamente a nivel de amigos. Ahora hablaré un poco de eso. Este es un poco lo que ha pasado en Medellín en el año 91, en la época de la guerra frontal de Pablo Escobar al Estado. Había 6.363 asesinatos al año, es decir, 20 asesinatos al año por cuestión de la guerra entre el narcotráfico y el Estado. Al día. Hoy en día esta curva está más o menos aquí, con 604 asesinatos al año. Se ha modificado en un 90% la curva. Y aquí es donde entran las intervenciones de Fajardo, aquí. Nos interesa como oficina de arquitectura, ya voy a cambiar aquí a otra presentación que tengo que se une con esta, pero nos interesa la práctica de la arquitectura que es capaz de reflexionar desde el proyecto, pero también desde el texto. Ser capaz de escribir y diseñar, ser capaz de construir y hacer crítica, hacer una práctica crítica que nosotros la llamamos una práctica mestiza, que no es capaz de referenciarse solamente al proyecto o solamente al texto, pero que nos interesa que converjan en proyectos específicos. Con esto hemos realizado un par de libros, nos han publicado un libro sobre la obra en Mesa Editores y hemos hecho en colaboración con otros arquitectos que nos han invitado otro libro que se ha llamado Archipiélago de Arquitectura. Nos interesa la ambigüedad, el intercambio, el potencial y la disponibilidad. Ya voy a explicar de qué se trata. Y nos interesan todas estas tipologías, que son espacios indefinidos, que no están ni adentro ni afuera, pero que marcan el clima, la humedad, el aire, la porosidad, la pérgola, el pasillo, el zaguán, patio, plataforma. Todos estos elementos que combinados son capaces de responder a unas condiciones de la transición que mencionaba anteriormente. Este es un poco el contexto colombiano, es donde se junta la tropicalidad con el valle andino, con la estructura geográfica andina. Esta es la obra de un artista que se llama Camilo Echavarría, de Medellín, que es muy interesante porque no solo expone como la condición climática y geográfica, sino que también muestra en su proceso, es muy similar a cómo trabajamos como arquitectos. Este es un paisaje que debería estar supuestamente en el centro del país, con el cerro del Tolima, que es uno de los cerros nevados de Colombia, y que la parte baja, la plataforma baja geográfica, es tropical. Lo interesante de esta imagen es que es mentira. Esta imagen está compuesta de muchas fotos. Este artista hace recorridos por Colombia, toma varias fotos y luego las junta y estructura una nueva imagen. Yo creo que los arquitectos trabajamos de alguna forma parecido. Obtenemos observaciones de muchos lugares y los ensamblamos en el proyecto como un nuevo reino de lo inmaterial, de lo material, perdón. Este es el verdadero reino, el verdadero cerro del Tolima, y este es el verdadero paisaje que existe ahí. Esta es la ciudad de Medellín, el contraste que les decía de la geografía, esto que se veía en la primera imagen como una mancha de luz a lo largo, en realidad tiene esta condición montañosa y fuerte, donde todo el centro del valle está ocupado por pequeñas fábricas, pequeñas industrias, pero toda la gente vive en la ladera. Esta es una foto desde el Poblado al sur, hacia el suroriente, hacia el occidente, que es toda esta ladera. Esta presentación que hay aquí, que estuve conversando con Cris, Fernando y Álvaro, es una parte de un ejercicio que hicimos en la universidad hace 2 semanas, de un simposio que buscaba investigar cómo o por qué diseñamos. Fueron invitados 4 firmas de arquitectura a la universidad a hablar. Pues esta era mi presentación y la quiero compartir con ustedes porque se enlaza también con los procesos educativos. ¿Qué somos capaces de mirar? ¿Qué miramos cuando diseñamos? ¿Qué información es compartida? O digamos que la pregunta para mí sería, ¿qué es enseñable en arquitectura?
Lo primero es una definición que para mí es importante, y es que diseñar es hacer que las cosas sucedan, o sea, hacer que las cosas sucedan como materia construida. Lo segundo, diseñar es tomar decisiones. Y lo tercero es que diseñar es traducir la sociedad al espacio. Pueden interrumpir, preguntas, cuando quieran. Me parece que es importante entender, tanto a nivel educativo, pedagógico o como la práctica de la arquitectura, que la arquitectura es un punto de intersección, es un punto donde confluyen la política, la economía, la naturaleza, el medio ambiente, la geografía, la sociedad, geología, energía, etc. Pero que el input puede ser cualquiera de estos, pero lo que sale, el output, siempre debe ser arquitectura, porque si no estaríamos ocupando la posición de otra profesión que seguramente lo hará mejor que nosotros. Si nosotros como arquitectos buscamos hablar como sociólogos, pues creo que el sociólogo tiene más capacidad de hablar de sociología que nosotros. Si el artista pretende hablar, si el arquitecto pretende hablar como artista, creo que tampoco es capaz. Entonces, creo que es muy importante que esa intersección no solo tenga todos estos componentes y que el resultado sea arquitectura, sino también que esa intersección sea capaz de construir pensamientos, materia, restricciones, posibilidades, memorias, aspiraciones y recursos como ambiente construido. Creo que diseñar es enmarcar el mundo de una manera personal, invertirlo con nuestras precisiones y volverlo a insertar en el mundo como algo construido. Y ahí creo que es donde juega la pedagogía un rol importante, y es qué somos capaces de recortar del mundo para aprender, conocer y luego invertir y volver a insertar. ¿Cómo somos capaces de transformar en nuestro hacer? Este es un poco lo que yo creo que sucede en cada proyecto. Cada proyecto es como un pequeño rollo de sushi, digámoslo así, que es capaz de tener la vida, la historia, la sociología, todo esto se enrolla y se construye un proyecto que vuelve al mundo, que vuelve a ser insertado en la sociedad, en la ciudad, en la naturaleza. Y estos rollos siempre son distintos. Cada proyecto tiene un rollo nuevo, cada proyecto, porque cada proyecto tiene una materia diferente, tiene una condición distinta. Creo que hay dos palabras claves, tanto en la arquitectura como en la enseñanza, y es testear y experimentar. Son dos acciones totalmente diferentes que van de la mano. Una cosa es testear a partir de lo construido, a partir de pequeños ensayos. Otra cosa es experimentar con nuestras memorias, con nuestras observaciones, con el intercambio, con nuestras lecturas, con el conocimiento, con nuestras creencias, a partir de elementos muy concretos, dibujos, discusiones, lecturas, textos, la enseñanza y la investigación. Creo que todos estos componentes de acá, yo lo llamo como el archivo fantasma, porque aún no he sido capaz de definirlo, porque creo que la suma de las memorias, nuestras observaciones, son algo muy personal, pero es algo que es capaz de enlazarse o ensamblarse en la medida en que lo volvemos a poner al mundo casi que de manera inconsciente en los proyectos. Esto, para mí, es lo que construye un arquitecto completo, ese arquitecto mestizo que mencionaba anteriormente. Y hay algo que es muy importante, y es arriesgar. No tener miedo de que los proyectos pueden ser diferentes, de que el ensamble material, de organización, de la planta, la sección, el proyecto que hacemos asume un riesgo a construir algo que antes no existía. Cualquier construcción arquitectónica es un sistema de orden que previamente no existía ahí. Y creo que hay que asumir el riesgo a hacerlo, a tomar decisiones diseñando e insertándolo en el mundo. Una de las primeras condiciones para mí muy importantes de mis memorias
es que cuando estaba chico, esta es la colección de mariposas que he hecho con mi padre y mis hermanos y mi madre, que hicimos cuando yo tenía entre 9 años y 13 años. Salíamos casi todos los fines de semana a viajar por el territorio antioqueño, cerca de Medellín, a 1, 2, 5 horas en auto. Y esto creo que marcó una forma de hacer. La primera era la posibilidad de entender que uno clasifica las cosas. ¿Cómo las clasifica? Aquí están por familias, están clasificadas no por colores, sino por familias, de manera científica. Eso era importante, seleccionarla, preparar la mariposa. Mi padre es arquitecto y discutíamos, yo muy pequeño, discutíamos de cómo clasificar las mariposas, porque pues yo pequeño las quería unir por colores o por tamaños, pero las cosas no se unen por colores o por tamaños, se construyen con filogénesis mucho más complejas, que yo creo que la arquitectura procede de una manera similar. Clasificamos para organizar el mundo, para volverlo a insertar de otra manera. Estos viajes me mostraron a mí dos cosas que apenas he empezado como a ser consciente. La primera es la condición espacial del bosque. El bosque, como ese espacio homogéneo, digamos que es muy homogéneo, que se repite a sí mismo, que es un espacio que no tiene ni adentro ni afuera, que tiene unas reglas que solo pertenecen a él, que tiene esa condición de clima que pasa a través de él, que pasan fenómenos de brillo, reflejos, materiales, escala. Este es un típico bosque de eucalipto de las afueras de Medellín, y este un bosque premontano también de afuera de Medellín, pero de otra altitud. Son dos condiciones distintas, pero la idea de espacio que se construye ahí es importante, ese espacio indeterminado, de bordes difusos. La otra condición es la geografía. Esta idea de estar en la montaña, en un valle, donde siempre hay alguien arriba, alguien abajo, siempre hay un horizonte marcado por una montaña, un perfil, creo que es determinante en la manera de cómo entendemos el espacio. Este tipo de cadenas montañosas que se sobreponen como unas secciones continuas, como unas fachadas continuas, tiene mucho valor de cómo yo entiendo la arquitectura. Y la entiendo así en la medida en que también se convierte en geología. Geología como desprender, como quitarle la piel a la montaña y ver lo que hay debajo, esas secciones históricas, esos materiales que se han acumulado en el tiempo, que se van sobreponiendo. ¿Qué es esto básicamente? Cómo hay diferentes colores, materias, procesos que van sobreponiéndose y que dejan ver una capa superficial, pero que por dentro tiene procesos hacia atrás. Creo que tanto como proceso y como arquitectura y como mirada a la historia, la geografía y la geología son importantes. Este es un poco el contexto colombiano en la historia, que lo mencionaba ahora, pero esto es lo que ha conocido el mundo de Colombia. Esta es una portada de los años 70, uno de los años 80 y uno de los años 90, que va desde la conexión colombiana en la cocaína, los desastres naturales, la guerra de la mafia y un poco esta portada del año 2010, donde Colombia por primera vez entra a tratar de hacer un juego un poco más fuerte y más dinámico dentro de la sociedad mundial. Colombia no ha tenido inmigrantes, como lo ha tenido Brasil, y Colombia siempre se ha mirado a sí misma, toda su historia. Nos hemos referenciado solo a nosotros por estas cuestiones. Colombia nunca ha dado la bienvenida a los inmigrantes, entonces nuestra historia es repetirnos a nosotros mismos continuamente, algo que es un poco desastroso, diría yo. Esta condición de geografía también en la ciudad, que esta foto es aún más dramática, estás mirándolo desde el barrio Santo Domingo, donde está el Metrocable, mirándola hacia el sur, pero esta idea de estar encerrado siempre en un valle y delimitado por la geografía, marca cómo hacer la arquitectura. Esta condición social de diferentes tejidos, atender el tejido que va regido por un poder adquisitivo más alto de torres de vivienda, el centro de la ciudad, olvidado, indeterminado, donde confluye todo el conflicto social de la ciudad, o los barrios de
de aparición espontánea, donde se han hecho estas mejoras a través de las intervenciones políticas, pero que todas juegan un papel en la arquitectura. ¿Cómo entendemos esa ciudad en la que tenemos que influir, esa sociedad en la que estamos trabajando, esa sociedad que tiene una forma construida en una geografía? Creo que esa comprensión de lo local, a pesar de esa globalización, globalidad, homogeneidad que circula, sigue jugando un papel muy importante por el uso de los recursos, por el uso de los materiales, por las condiciones de organización del espacio. Esto ya lo había mencionado ahora, los museos, la arquitectura. Contrario a esto, tenemos un sistema de concursos públicos muy dinámico. Al año se hacen más o menos 30 o 40 concursos en todo el país, de los cuales se termina construyendo más o menos el 70%. Entonces la manera de muchos de nosotros acceder a la obra pública es a partir de concursos. Esto genera una dinámica importante, y es que el proyecto público no solamente pues tiene un impacto social alto, sino desde la mirada disciplinar, es la manera en la que experimentamos, es la manera en la que somos capaces de plantear algo diferente al mundo y experimentamos lo que vamos aprendiendo en pequeñas operaciones que hacemos durante el año. Creo que esto es muy importante, la colaboración. Precisamente por estar alejados del mundo, por no tener vínculo internacional, digamos, con casi nada, por estar sumergidos en este valle, solo nos queda conversar entre nosotros, entre los amigos, conversar sobre proyectos, conversar sobre ideas, conversar sobre proyectos, sobre iniciativas, hacer proyectos juntos, y nos asociamos constantemente entre nosotros para tener propuestas más fuertes en los concursos. Esto es lo que me interesa leer. Estos son los libros que me interesan o que me han interesado hasta hoy. Esto es lo que compone parte de ese archivo fantasma, que yo creo que es el que permite que todo lo que leemos seamos capaces de traducirlo a arquitectura, a un código que nos interesa y que somos capaces de responder por él. Podemos discutir un poco los títulos si alguien tiene alguna duda, porque hay unos de estos que son supremamente contradictorios entre sí. Por ejemplo, desde Delirio de Nueva York, de Rem Koolhaas, hasta The Location of Culture de Homi Bhabha, son dos miradas totalmente distintas, pero así como aprendimos de Delirio de Nueva York, la hiperactividad sumada a la especulación inmobiliaria, la reducción del espacio, el crecimiento en altura, pues también nos interesa el pensamiento postcolonialista, que es lo que plantea Homi Bhabha con su teoría de la porosidad, de la negociación, de la diferencia, la idea de la diferencia en vez de la diversidad. Similar un poco a Sergei Gruzinski, la idea del pensamiento mestizo. Pero también nos interesan textos de arquitectura como tal, textos de arquitectura como de Juan Navarro Valdeveg, donde plantea que la arquitectura es un sistema de amplificación de condiciones y cómo la arquitectura es una caja de resonancia que lo que hace es que lee un contexto y lo construye como arquitectura. O los textos de Toyo Ito, de esta arquitectura también indeterminada, de bordes difusos, muy alimentada obviamente por un pensamiento más japonés, impulsado por la técnica y la tecnología, pero que no es tan lejos de lo que plantea Navarro Valdeveg. O la idea de Carne y Piedra de Richard Sennett, de cómo los cuerpos y las sociedades son un reflejo fiel a sus ciudades y sus ciudades un reflejo fiel de sus cuerpos. O El Artesano del mismo Richard Sennett, que creo que es un libro fundamental hoy en día para entender qué hacemos nosotros como arquitectos. Ese conocimiento del artesano que debe ser compartido con otros. ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué pensamos del mundo? Cómo en la artesanía, en hacer con las manos, es pensar con las manos. Él explica ahí el tema del dibujo, por ejemplo, o cómo programas digitales, como por ejemplo Rhino, Rhino, ¿saben de qué hablo? Se llama Rhino aquí, sí. Cómo el Rhino es un problema
pedagógico, porque ya no existe el comando para hacer una sección en Rhino, se da cortar y simplemente pasa un plano y te muestra el volumen. No es como cuando uno hace la sección, que uno coge línea por línea y la proyecta y uno construye la sección. Son dos maneras totalmente diferentes. Sennett es muy crítico con eso y estoy de acuerdo. Creo que aprendemos más mientras hacemos procesos que cuando nos saltamos los procesos a un comando que corta. Me interesa también Beck, la sociedad del riesgo, un poco lo que hablaba al principio, cómo es esa sociedad. Hoy en día toda sociedad comparte un tejido de fragilidad, ya no está tan partida como estaba antes, en que solo los desastres sucedían en un lugar. Hoy esto sucede en casi todo el mundo. O, paradójicamente, yo estudié entre el año 93 y el 97, lo mencionaba ayer, en la resaca de la posmodernidad. Y durante ese estudio nunca me interesó Aldo Rossi, nunca, porque me lo trataban de inyectar en las venas los profesores y no me interesaba. Pero solo recientemente, hace un par de años, me ha interesado Rossi. No sé por qué, pero veo que hay temas de ahí desde la fuerza del proyecto, de la arquitectura, a construir la ciudad. Esta es mi oficina en Medellín. Es una oficina de 5 personas, comparto espacio con mi padre, que está por aquí, agachado, recogiendo algo. Compartimos los mismos empleados y tenemos 5 empleados. Tenemos proyectos que hacemos juntos y proyectos que hacemos separados. Esto constantemente nos obliga a discutir, a conversar, pero a conversar sobre el proyecto, sobre cuestiones tangibles que se pueden dibujar, que se pueden medir, que se pueden marcar. Yo tomo esas ideas y trato de hacer unos dibujos en planta, en AutoCAD. Hago pequeños dibujitos, sketches en un cuadernillo para entender cosas, pero hago la primera planta y las primeras secciones. Luego ese archivo pasa a las manos de alguien en la oficina. Nunca hay una ruta certera, pero hay esa colaboración de ir discutiendo sobre ese dibujo. Y así el dibujo va pasando de mesa en mesa o de computador en computador hasta que logramos cerrar el dibujo y hacer el proyecto ya con dimensiones reales. Esta es un poco la rueda de todos los proyectos que hemos hecho. Todos los que tienen una línea hacia abajo son concursos. El que tiene la línea continua de adentro hacia afuera es concurso ganado y construido. Como se dan cuenta, solo hay dos proyectos ganados en concursos en 15 años. Pero a pesar de que hay muchos proyectos, creo que estos que quedan aquí son los que siempre han marcado algo, un cambio en la manera de hacer. Y cómo estos libros en el tiempo han ido cambiando. Esto, digamos que es desde el año 98, 99, 2000, 2000, 2001, 2001, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2006, 2010, 2010, 2012, 2013 y 2014, 2013 estos. Entonces siempre, cada tiempo tiene su libro y va construyendo ese archivo que puede ser contradictorio seguramente y seguramente habrá incoherencias entre la información que sale de un libro y el proyecto o lo que creemos que es y lo que verdaderamente es. Hemos aprendido de la vivienda colectiva la idea de disponibilidad y potencial, ya la voy a explicar. Las casas las entendemos como pequeños laboratorios donde testeamos pequeñas ideas que son posibles construir. Las exhibiciones o las exposiciones que hemos diseñado las hemos entendido a ser recursivos. Los edificios públicos y parques o concursos siempre para nosotros son acerca de transformar, de cambiar algo que no estaba ahí para bien. Y los concursos siempre es para experimentar y arriesgar. Este es uno de los primeros proyectos que hicimos en el año 2004, que era un proyecto de vivienda, donde queríamos tener como la máxima disponibilidad posible, que la gente
transformara sus apartamentos como quisiera, que la gente pudiera escoger sus ventanas y que los materiales tuvieran un eco o una amplificación de los árboles, de los troncos de abajo. Luego, aprendiendo de ahí, hicimos otro proyecto del año 2005, donde veíamos que podíamos facilitar que la gente tuviera su apartamento como quisiera, e hicimos 3 modelos de trabajo. El primero, nosotros diseñábamos muchas tipologías y la gente compraba esas tipologías. El segundo, nosotros diseñábamos pequeñas cocinas o baños o diferentes piezas y la gente las escogía y las ensamblaba. O la tercera, la gente compraba una planta libre y contrataba a su arquitecto. Y nosotros coordinábamos el trabajo de ese otro arquitecto. Y esto era lo que recibíamos por parte de esos arquitectos. Eran 48 unidades en el edificio. Esta es un poco la diversidad que empieza a aparecer al interior. Este es un poco lo que pasa en el exterior, porque la gente también podía escoger el tamaño del balcón, el tamaño de la ventana, ponerla donde quisiera, y nosotros simplemente íbamos generando esa disposición. ¿Cómo? Con el cálculo estructural. En los últimos años se han construido más balcones, la gente ha reformado el apartamento y esa disponibilidad o ese potencial se atiende con ductos en las esquinas de cada apartamento para facilitar la conexión hidráulica o eléctrica. Esta es la fachada principal, dándole una diferencia al piso de las escaleras, que habitualmente son lugares oscuros y cerrados. Con las casas, hemos hecho casas de diferentes tipos. Siempre nos interesó al principio tener plantas muy cuadradas, muy racionales, pero las hemos ido variando, como tratándose de amoldar a diferentes condiciones naturales. Esta casa es del año 2003, 2004, 2005. Esta pequeña casa era de 90 metros, esta de 300, esta de 700. Esta del 2006 ya empieza a volverse más porosa entre los volúmenes, a dejar meter los jardines. Del año 2005, esta del 2009, ya empieza a modificarse, a hacerse más abierta la planta, a ser más indeterminado qué está dentro, qué está afuera, más ambigua. La planta como ese modelo de orden que se va abriendo al paisaje, a dejar entrar ese paisaje en la casa y a tener esta condición indeterminada de patios adentro, de porosidad al perímetro. Y esto es un poco lo que ha pasado con las casas. Las casas siempre las hemos entendido como esa manera de reflexionar sobre las familias, sobre la geometría simple que podemos controlar, sobre algo que por una escala precisa, que yo creo que el ejercicio de la vivienda ha quedado un poco olvidado en muchas universidades. Muchas universidades hoy no diseñan vivienda unipersonal, algunos casos por ideología, porque creen que solamente familias prestantes van a contratar casas, pero es una reflexión importante de la arquitectura. Solo piensen que se podría explicar la historia de la arquitectura del siglo XX a partir de 5 casas, pero no se podría explicar a partir de 5 bibliotecas. Para mí, las casas que se podrían explicar son las casas de Le Corbusier, Mies, Venturi, Rossi y Koolhaas. Creo que son los proyectos que permiten entender el cambio de ideología y de apreciación del espacio y de sociedad y materialidad en el siglo XX. Pero eso no se podría hacer con las bibliotecas o con parques, no, es a través de las casas que son muy precisas en su escala, en su dimensión y en su condición material. Ganamos este concurso en asocio con mi padre y con Plan B Arquitectos en el año 2005, que era el concurso para el Orquideorama, un concurso público, en donde lo que tratábamos de hacer era un gran techo que permitía extender esa condición del bosque, como organización de lo natural a organización material, artificial, que el aire pase, que la temperatura continúe, bordes muy difusos otra vez, sistemas muy fáciles de construir de acuerdo a esa condición técnica que hablaba al principio, de muy baja educación en el que elabora el material, pero que fuese fácil a partir de un solo módulo resolver todo el sistema.
Este proyecto lo ganamos en el 2005 y se construyó en el 2006, que permite tener este cambio que va mutando con el cambio climático y reacciona a él. Clases de yoga, exposiciones, desfiles de moda, muchas actividades suceden ahí. En ese momento creímos, este es otro proyecto en asocio con Plan B, para una plaza que ganó una firma que se llama Opus de Medellín. Creímos, por lo menos en mi oficina, yo creí hasta este proyecto que la geometría igual puede resolver todos los problemas, pero después de este proyecto me di cuenta que estaba equivocado, que la geometría siempre tiene esa capacidad de reaccionar a los lugares y nunca una sola geometría resuelve todo el problema o las condiciones de un lugar. Y no volví a hacer proyectos de geometría repetitiva que habíamos aprendido en el orquidorama. Eso no lo seguí haciendo. Pero creo que el esfuerzo y la comprensión de la geometría es algo que las universidades han dejado de lado, por lo menos las que conozco. Y creo que es el instrumento más eficaz para generar orden en la manera de definir los límites entre adentro y afuera y organizar el espacio. En el 2010 nos invitaron a hacer una exposición en asocio con Paisajes Emergentes y Mesa Editores para hacer un pabellón, un pequeño pabellón que explicara la transformación de Medellín. Primero quisimos hacer un edificio de policarbonato de colores, pero faltando una semana, salíamos de una reunión con el alcalde, un viernes, y faltaba una semana para empezar a hacer el montaje del pabellón. Y recibimos una llamada del ingeniero estructural diciendo que no podíamos hacer este pabellón porque hay mucho viento en ese lugar de Medellín y la única manera era perforar el suelo para que esto no se lo llevara el viento. Pero el problema es que esta plaza es el techo, es la cubierta, el centro de convenciones. Entonces no podíamos perforarlo. La única manera fue tratar de encontrar otros recursos diferentes y pensamos primero en esas arquitecturas construidas inmediatas de Archigram, cómo podíamos hacer algo como una especie de arquitectura inmediata, de ready-made, de alguna forma. Cómo podíamos hacer un proyecto que resolviera el problema muy rápido. Habíamos firmado el contrato con el alcalde, con la alcaldía, y debíamos tener la solución para el lunes a primera hora. Lo único que se me ocurrió fue ir a una de estas tiendas de venta de cosas de construcción, como un home center, no sé cómo se llama aquí, y encontramos que estaban los tanques de agua de 10.000 litros y que lo mejor era utilizarlos invirtiéndolos, para que cada uno fuera una cápsula con la información que era necesaria. Le pusimos unas imágenes alrededor con la información de la ciudad, cada lugar tenía un monitor al interior o sucedía algo, lo climatizábamos con plantas, con aspersores de agua y en la noche cambiaba de colores marcando unos recorridos y unas ideas que la alcaldía quería presentar. Lo que quiero mostrar con esto es que los materiales están en cualquier parte. O sea, el material puede ser un tanque de agua, puede ser una pelota de tenis, cualquier cosa puede ser utilizada como material cuando somos capaces de verlo como proveedor de ideas de arquitectura o de condición espacial. Un proyecto que nos invitaron a un concurso en el año 2012, que nos parecía importante, nos invitaron a diseñar el Centro de Innovación para Cementos Argos, que es una compañía colombiana. Y pensábamos que habitualmente se cree que innovación es lo digital. Todo lo que tenga que ver con cultura digital creemos que es innovación. Pero creíamos que hoy en día, mientras más digitalidad hay, más necesidad de materialidad hay. Un ejemplo. Recuerdo cuando chico que íbamos de vacaciones a algún lado, tomábamos fotos con rollo, con film, y luego se juntaba la familia y los amigos a ver las fotos, y solo había 36 fotos en un rollo. Hoy en día tenemos cámara digital, tomamos 1000 fotos y nunca las vemos.
nunca vemos las fotos. Las tomamos 1000 fotos y nunca las vemos. Entonces creo que esa digitalidad también es un llamado a un incremento en la materialidad, en lo que es posible tocar y lo que es posible ver. Entonces creíamos en este proyecto que era importante que fuera un edificio con mucha gravedad, que fuera fácil de leer, que fuera objetivo en su condición material y que mostrara el proceso de elaboración del cemento. Esa era la innovación. Cómo mostrarle a alguien cómo se fabrica el cemento. Un poco como una catedral gótica que cuenta una historia en su fachada. Pues queríamos contar una historia no solo de la arquitectura, desde Stonehenge, Cusco, Pompeya, arquitectura islámica, o el material o la idea de concreto translúcido, sino también cómo la piedra caliza se va moliendo y se va transformando hasta convertirse en material cementante polvo, que puede tener cualquier forma. Este era el proyecto, un proyecto que tenía estratos a manera de geología también, que iba contando una historia, y cada uno de los programas que estaba detrás de esta condición respondía a un nivel de luz que entraba. Me parece interesante esto en la medida en que la arquitectura también puede contar historias de forma no historicista realmente, pero desde el material mismo. Como la arquitectura también es un documento abierto. Este es el último proyecto, faltan 2 proyectos, ya voy a terminar. Pero si quieren paro también ya, faltan 2 cosas breves. Esta es una iniciativa muy interesante que ha hecho la gobernación en manos de Fajardo. Y aquí creo que es importante mencionarlo porque ayer tuvimos una discusión interesante entre la política y la arquitectura. Creo que los arquitectos nos debemos hacer necesarios, y nos debemos hacer necesarios en la medida en que estamos cerca de las personas que toman decisiones de interés colectivo. Este es un proyecto interesante porque el departamento de Antioquia, del cual Medellín es la capital, tiene 8 millones de habitantes. 3 de ellos, casi 4, viven en Medellín. Los otros 4 viven en el área rural. Y en esas áreas rurales la gente quiere dejar de ser campesina, quiere abandonar la ruralidad y moverse a la ciudad porque no encuentra en el campo oportunidades, no encuentra sistemas educativos, no encuentra sistemas de producción y no tiene ningún valor para ellos pertenecer a ese mundo rural. Esta iniciativa de Fajardo lo que hizo fue hacer un concurso de 45, inicialmente de 45 parques educativos a los municipios, a los pequeños pueblos. Hay 120 municipios en el departamento. Ellos debían presentar cómo o por qué se deberían ganar un edificio de 800 metros más o menos. Debían pensar qué contenido educativo debía tener ahí, cómo enlazaban la educación en el lugar, cómo enlazaban su cultura dentro del edificio y hacían una propuesta a la alcaldía. Un comité multidisciplinario entre rectores de universidades, industriales, políticos, escogían las mejores propuestas y dieron 45 parques educativos. Luego, a los 6 meses, abrieron otro concurso para 35 parques más. Y también hicieron ese concurso con arquitectos. Y nosotros ganamos el de Briceño, que es un lugar muy interesante y a la vez muy triste, porque ahí confluye también el conflicto colombiano. Ahí hay paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, ausencia del Estado por muchos años, y la gente en este pueblito espera que este proyecto cambie su dinámica. Y para este fin hicimos un pequeño proyecto donde todo es una gran circulación, donde se aprende en la medida en que me muevo. La circulación como elemento de continuidad educativa, cómo la circulación o esa falta de programa en esos espacios que a veces llamamos perdidos, es donde la gente puede aprender algo, que es en el moverse. Hicimos maquetas y este es un poco el proyecto que se va a construir y que está en obra. No vamos a poder hacerle seguimiento a la obra porque la organización del departamento que lidera el proyecto no nos puede garantizar la seguridad allí. Este pueblo queda a 150 kilómetros de Medellín. Los primeros 120 kilómetros se tarda 2 horas y media en llegar.
los últimos 30 kilómetros, más o menos 2 horas y media o 3 más. Entonces llegar allí es muy difícil, pero no sabemos cómo va a quedar construido. Hemos hecho muchos planos, muchos dibujos, para tratar de solucionar todo de manera previa, pero es una incertidumbre, que es otro tema que los arquitectos también a veces debemos manejar, o por lo menos manejamos como una ansiedad de quererlo controlar todo, pero a veces la condición es imposible. Yo creo que podemos dejar aquí. Muchas gracias. Então, primeiro, o que é esse curso que você organiza em Harvard? Como ele funciona? Que ponte é essa que você vem fazendo entre Medellín e Boston? Queria também te perguntar, pedir para você falar um pouco sobre esse grupo que você contou aqui para a gente, que enfim, que se conhece muito as obras, e Medellín se tornou um lugar importante da arquitetura recente, inclusive, e queria entender que liga é essa que dá para que isso tenha se formado com tamanha força. Então, porque tem o Felipe Uribe, o Alejandro, que são de uma geração, e tem o Plan B, né, o Felipe, o Mesa, e os arquitetos, você, o Camilo, tem o Paisajes Emergentes, o Opus, o Mazante, que não é de Medellín, mas que trabalha. Existe uma efervescência e uma produção hoje importante, e que eu imagino que isso deve ter se formado nessas escolas, de alguma forma, que gerou essa massa de gente muito interessante que vem trabalhando, e inclusive fazendo associações que trabalham juntos. Isso também acontece aqui em São Paulo, como nós conversamos de alguma forma, que associações entre diferentes escritórios, grupos, isso também acaba acontecendo. Então, queria que você comentasse essas duas instâncias. Empiezo por la universidad primero. El curso que yo llevo en la Universidad de Harvard también se llama Las formas de la transición. Y quería terminar acá también porque este es el proyecto que estamos haciendo. Estamos haciendo un parque educativo. He viajado con los estudiantes a Colombia, a un lugar que se llama Tarso, que está a 70 kilómetros de Medellín. El parque educativo de Tarso lo hizo Felipe Uribe. Y hemos ido a otro lugar que se llama El Retiro, que es muy cerca del aeropuerto. Pero el curso busca precisamente encontrar formas relacionadas con esto. Perdón. Se perdió. En fin, la misma definición de formas de la transición es el marco que estamos usando para el curso. Y lo hacemos así por varios motivos. Primero, creo que hay condiciones extremas en el ejercicio que obligan a pensar en muchos factores. La complejidad creo que es una cuestión importante en la arquitectura. Hoy en día, en parte por los blogs, por lo que mencionaba al principio, tratamos de descargar la arquitectura de complejidad. Tratamos de reducirla a cuestiones muy simples y creo que es una pérdida grande. Creo que el curso y la manera como yo entiendo la pedagogía es encontrar sistemas de conocimiento a partir de comprensiones de condiciones que coinciden de manera compleja. Un parque educativo es muy complejo por varios motivos. Primero, es una iniciativa política, y la política siempre, aunque no lo creamos, es frágil. Es frágil porque el que hoy está en el poder, mañana no lo está. El que hoy tiene la claridad
para poner un proyecto de ciudad o de territorio como esto que hemos hablado, mañana puede que no. Y el político que sigue puede que por el simple hecho de no estar de acuerdo con este político, borra todo. Entonces la política es frágil. Segundo, son territorios olvidados, son territorios donde no hay condiciones fáciles. La provisión de material no es la misma, prácticamente el único material disponible es cemento y alguna estructura delgada, metálica, como esto, pero no hay mucho más. Entonces, obliga a los estudiantes a ser recursivos. El exceso de materiales o el exceso de recursos a veces impide la creación. Y creo que para un estudiante es importante llevar los casos al extremo. Creo que es importante como pedagogía mover las cosas, desplazarlas a lugares que sean posibles, pero extremas. En el contexto de la Universidad de Harvard es interesante lo que hacemos, porque habitualmente los ejercicios que se hacen en la universidad o los lugares donde se trabaja, existen planos de GIS, existen documentos completos, fotos satelitales, existen muchos instrumentos que permiten hacer una comprensión, digamos, rápida de unas generalidades. Aquí, en el caso de este ejercicio, no. Solo era posible entender qué pasaba ahí, estando ahí. La disponibilidad de materiales es limitada, son sociedades complejas, como todas las sociedades, pero creo que es importante desde la pedagogía siempre entender situaciones complejas. Cuando simplificamos los proyectos o simplificamos los ejercicios o simplificamos la ciudad o el barrio o la calle, no estamos atendiendo, digamos, ningún tema que pueda tener un vínculo con la realidad. Estaríamos haciendo solo autorreferencias y creo que la autorreferencia no es pedagógica. Por otra parte, en Medellín nos asociamos por conveniencia, básicamente, porque es más fácil juntos. En muchos proyectos, por la complejidad, una sola oficina o uno solo no es capaz de entender la cantidad de proyectos o de procesos, que hay en el proyecto. Lo mismo, para atender la complejidad es más fácil con más manos y con más miradas. Y esa asociación creo que pertenece solo a esta generación. Mi padre es arquitecto, mi padre tiene 70 años y mi padre no tiene amigos arquitectos, ni la generación de él. No era una generación de amistad entre arquitectos. Medellín nunca ha tenido grandes maestros de la arquitectura tampoco. No es Sao Paulo, que ustedes son capaces de trazar una línea en el tiempo de quién trabajó con quién y establecer tradiciones. En Medellín no es posible. Mi padre trabajó con otro arquitecto que hacía también casas. Mi padre, hasta hace muy poco, su mayor fuente de trabajo eran casas privadas también. Y siempre estuvo trabajando en ese nicho de casas. Pero él trabajó para ese arquitecto cuando salió de la universidad. Yo nunca trabajé para nadie. Y mis amigos, la gente de mi generación, tampoco. Digamos que nos hicimos amigos de los profesores. Felipe Uribe, Alejandro Echeverry, Ana Elvira Vélez, Carlos Pardo, fueron nuestros profesores y luego nuestros amigos. Y digamos que hay una generación que está hoy entre los 50, 54 años, que son Ani, Felipe, Alejandro, Carlos. Luego está la generación que sigue, estamos nosotros, está Plan B, está Opus, y estoy yo, básicamente. Y luego hay una generación un poco más abajo, que son las chicas de Control G, que se llaman Catalina Patiño y Viviana Peña. Y ahí entre cada uno hay una generación de 10 años, más o menos.
los chicos de paisajes emergentes, están entre las chicas de Control G y nosotros. Yo tengo 40 años, los chicos de paisajes tienen aproximadamente, o tenían 36, 32, más diverso. Está también Juan Manuel Peláez, que es poco mayor que yo, que tiene 45. Pero hay ese flujo de información, incluso entre universidades. Juan Manuel es de la Universidad Nacional, lo mismo que los chicos de paisajes emergentes. Nosotros todos éramos de Bolivariana. Estaba también Jorge Pérez, que fue nombrado director de la escuela en el año 93, en el mismo año que nosotros entramos. Los chicos de Plan B, Felipe Mesa, o de Mesa Editores, Miguel, que es hermano mellizo gemelo de Felipe, y yo estudiamos juntos toda la carrera. Y nuestros profesores eran Felipe y ellos. El padre de Felipe y Miguel también era profesor, pero de la Nacional, de teoría e historia. Entonces todo se iba dando de una forma un poco natural. Jorge, que queda de director en el año 93, invita a todos estos arquitectos, amigos de él. Jorge tenía 29 años cuando queda de director de la escuela. Invita a Felipe, a Alejandro, a Carlos, a Ani, a Juan Bernardo Echeverry, que era socio de Alejandro, pero compañero de Ana Elvira en la EIA en Londres. Es como un gran diagrama de relaciones. Y ellos fueron nuestros profesores, preocupados por construir la idea de lo público desde la universidad. Luego muchos de ellos son nombrados a través de Fajardo en la dirección de los proyectos especiales de la ciudad y haciendo uso de la ley de concursos que existe en el país, es que todos nosotros accedemos a hacer proyectos públicos. Es más o menos lo que ha pasado. Duas perguntas. A primeira, eu queria que você contasse um pouco sobre o Urban, contar um pouco dessa relação entre universidade e essa experiência toda na Prefeitura de Medellín. E a outra, retomar um pouco uma discussão de ontem, eu queria que você falasse um pouco, a partir, inclusive, do seu comentário sobre as universidades americanas, o que você acha que seria uma síntese de um curso de arquitetura? Okay. A ver, si bien todos los procesos se iniciaron en la universidad cuando Jorge era el decano, una vez estas personas llegaron a trabajar con Fajardo, de alguna forma las universidades, tanto la Bolivariana, la Nacional, que son las universidades en Medellín que llevan la carrera de arquitectura, digamos que durante los años de la administración de Fajardo y de Salazar, después de Fajardo, el gran ausente de la reflexión sobre la ciudad fueron las universidades. Pero Alejandro Echeverry notó eso y en el año 2009 se acercó a la Universidad EAFIT. EAFIT quiere decir Escuela de Administración, Finanzas e Ingenierías Técnicas. O sea, es una escuela que no tiene arquitectura. Es una escuela que hoy en día el rector era el ministro de Cultura de los años 90, el primer ministro de Cultura que hubo en el país. Se llama Juan Luis Mejía y es un tipo increíble. Es un intelectual increíble, un pedagogo, un gran profesor. Y Juan Luis, en conversaciones con Alejandro, coincidieron en que era necesario que la ciudad tuviera un centro de estudios de la ciudad. Pero, como les mostraba en el cuadro de vulnerabilidad de cambio climático, hoy en día es imposible pensar la ciudad sin el ambiente. Ayer hablábamos un poco en la cena que así como hemos construido la ciudad de la manera como se ha construido, también ha llevado implícito el diseño del desastre. Las inundaciones, las avalanchas van implícitas en el diseño en cómo construimos la ciudad.
Entonces Alejandro, de manera muy inteligente, entendió que el centro debía ser llamado Centro de Estudios Urbanos y Ambientales. Y por eso el centro se llama URBAM. Y es un centro que hasta hoy, en sus 5 años de existencia, ha prestado servicios de consultoría al sector público y al sector privado. Es capaz de ensamblar ambas políticas, pero siempre referidas a intereses también comunitarios. Es capaz de ensamblar los 3 actores que definen la ciudad: el político, el privado y la comunidad. Entonces, en ese proceso de prestar consultorías, nos dimos cuenta también en el centro que era necesario montar un programa de titulación de maestría. Y hemos creado una maestría de 2 años que se llama Maestría en Diseño de Procesos Urbanos. Estamos terminando el primer año, estamos haciendo las entrevistas para los estudiantes que entran en enero, y los estudiantes que ya llevan 1 año entran ahora en enero a su 2.º año. Vamos bien, es complejo porque hay gente de todas las carreras, hay políticos, hay biólogos, hay arquitectos, y es complejo tratar de generar un lenguaje común a todas las disciplinas, pero va marchando. Ese es URBAM. Luego, la academia americana, norteamericana o americana general. Ok, yo creo que, lo mencionaba ayer también un poco, hoy en día casi todas las universidades ofrecen lo mismo, para bien y para mal. No hay mucha diferencia hoy entre un curso en una universidad en Argentina, con una universidad en Colombia, con una universidad en Estados Unidos. El marco del curso es más o menos el mismo. Varía primordialmente en la capacidad y la calidad del profesor. Y ahí es muy importante el capital humano. Ese es el que marca la diferencia, el profesor. El curso como tal, más o menos todos atienden lo mismo. Más o menos todos atienden problemas de espacio público, algunos de vivienda, algunos de construir, de materialidad. Más o menos todos abarcan el mismo interés, pero lo que marca la diferencia es el perfil del profesor. ¿Quién es el profesor? ¿Y qué preguntas rodean o interesan a ese profesor que hacen que el curso sea importante y que tenga resultados importantes o atienda cuestiones relevantes para ese medio? Porque creo que las cuestiones que son entendidas en Boston, en Harvard, en una universidad que digamos es una universidad global, no son los mismos de una universidad en Sao Paulo o en Medellín. Son cuestiones y necesidades y urgencias diferentes, son muy diferentes. Un arquitecto que va a Harvard está buscando entender, me atrevería yo a decir, cómo funciona el mundo y ser capaz de traducir eso a su localidad, que se puede. Pero el que va a una universidad en Medellín o en Sao Paulo, creo que atiende procesos mucho más locales y más necesarios dentro de su entorno. Por ejemplo, me atrevería a decir que no hay ni un solo taller de proyectos en Harvard que atienda problemas de Cambridge o de Boston. Ninguno. Es paradójico, ¿no? Teniendo esa capacidad de conocimiento que hay ahí, la universidad no se enlaza con las realidades de Cambridge o de Boston ahí. Es particular esa situación, pero yo creo que el reto de las universidades en cualquier lugar del mundo hoy es ser capaces de enlazarse con el privado y con el público y con la comunidad con proyectos concretos. Si la universidad no es capaz de pensar la ciudad y la sociedad, creo que la universidad está desprendida de cualquier razón activa como disciplina y como práctica, que lo hablábamos ayer un poco. Luis,
Camilo, estaba con Luis. Con Callejas. Ayer creo que podríamos volver a hablar de lo que hablamos ayer un poco para una discusión general, que hablabas de una valorización de la propia disciplina. Creo que podría hablar un poco de eso, que sería interesante. Sí, ayer comentábamos también que nosotros como arquitectos nos tenemos que hacer necesarios, pero creo que nos debemos hacer necesarios como una reflexión primero disciplinar, y la que llega al final, creo que llega por añadidura, es una validación profesional. Si no somos capaces de poner en valor lo que hacemos, primero entre nosotros como arquitectos, desde la universidad, desde la práctica, creo que no tenemos muchos años de actividad profesional, porque nos pueden reemplazar muy fácil. De hecho, muchas compañías inmobiliarias en el fondo no necesitan de arquitectos, necesitan de alguien que codifique unos planos, que responde a unos metros cuadrados y que en el fondo son los que construyen la ciudad. Pero si nosotros no nos hacemos necesarios con las cuestiones que nos mueven, que nos interesan primero a nosotros, para ser expuestas por fuera de estos círculos especializados, creo que podemos desaparecer tranquilamente. Y creo que es importante entender cómo nos legitimizamos. Si nos legitimizamos con proyectos, nos legitimizamos con nuestra manera de entender la ciudad, de participar en ella, a través de textos, de propuestas, de concursos. Creo que es diferente si nos dedicamos simplemente a pensar que la arquitectura es resolver funcionalmente una planta y hacerla posible de manera construida. Creo que hay cuestiones disciplinares que van más allá de lo profesional. Yo ayer mencionaba que me parece un error lo que hacen muchas universidades. Por ejemplo, la Bolivariana, donde yo estudié, ha permitido hoy en día que un estudiante deje de estudiar un semestre y meten en su currículum, en el 8º semestre, una práctica profesional. Me parece que es una pérdida de tiempo para el estudiante y para el profesional que lo recibe, porque es más importante esos 6 meses para el estudiante en la universidad, aprender cuestiones disciplinares, porque la profesión se aprende en la vida. Nadie, creo que nadie sabe de la profesión sino hasta que trabaja. Yo, como muchos de mis amigos, mi padre y creo que casi todos los arquitectos que conozco, todos salieron de la universidad al mundo profesional sin nunca haber trabajado en la oficina, y son unos grandes arquitectos, porque eso se aprende todos los días. La profesión no se aprende en 6 meses. Creo que esos 6 meses son más útiles en la universidad que afuera de ella, y creo que es ese afán por las universidades de ser profesionalizantes y no disciplinares. Creo que las universidades, en la medida en que miren de manera pedagógica cuestiones disciplinares más duro, más fuerte, creo que podemos responder más por lo que hacemos y menos por atender cuestiones que se aprenden en el día a día. Nadie aprende qué es construir hasta que va a una obra. Nadie aprende qué es una barra de hierro hasta que ve cómo funciona. Pero eso no se aprende en 6 meses en una oficina. Se aprende en la práctica y cometiendo errores. Camilo, eu queria aproveitar a ocasião, porque eu vejo em você numa condição muito especial. Você é arquiteto e professor na Colômbia e é professor dos Estados Unidos por um certo tempo. Então, são 2 realidades distintas. Você se forma arquiteto na Colômbia, mas você tem, portanto, muito mais do que qualquer um de nós aqui, muito claramente como é o processo de formação do arquiteto na Colômbia, quantos anos. Você acabou de falar que no 8º semestre, na Bolivariana, há uma prática profissional. Estou falando muito rápido?
Não. Por exemplo, sabemos que nos Estados Unidos é diferente. Você está no curso de pós-graduação onde o aluno não necessariamente estudou arquitetura anteriormente. Pode ter feito economia, mas ele faz o mestrado, o master, e depois ele tem que, se ele quer exercer a profissão, trabalhar no escritório, comprovar a experiência, elaborar um portfólio, prestar o exame da AIA, que é uma coisa dificílima, e se ele conseguir tudo isso, depois de um processo largo, de mais de 5, quantos anos, ele pode vir a ser arquiteto ou não. E sabemos também que na Colômbia, a Sociedade Colombiana de Arquitetura, de alguma forma, vem fomentando, por mais seco e austero que seja o universo da arquitetura colombiana, como você descreveu no início, nos parece que também tem algum interesse para nós pela organização dos concursos, porque os concursos, quando são realizados e uma vez efetivados, eles são construídos. Uma vez julgados, eles são efetivamente construídos. Perdão. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas duas realidades nas quais você convive cotidianamente, porque você fica um tempo nos Estados Unidos, um tempo na Colômbia, um tempo nos Estados Unidos. Como é que é essa organização profissional? Porque me parece que vivemos num país que somente há 3 anos, faz 3 anos que logramos ou que conquistamos o direito de nós mesmos organizarmos a nossa profissão. Porque durante 70 ou 80 anos compartilhamos isso com engenheiros, agrônomos, meteorologistas e diversas profissões numa mesma organização, numa mesma sociedade que organizava a profissão, que era o CREA, o mesmo conselho. E, claramente, as escolas são desorganizadas porque a profissão não era organizada. Então, a gente vive num regime onde, não sei como é na Colômbia, queria que você falasse, onde você estuda 4 anos, as 390 escolas no Brasil são assim. Você estuda 4 anos e no último ano você deixa de estudar para fazer um trabalho final de graduação, um projeto de fim de curso, não sei como você chama. E sem nenhum exame, sem nada, você tem o direito de exercer a profissão. Você pode, um mês após a obtenção do diploma, fazer um edifício de 30 mil metros quadrados. E a gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos, se você não passa no exame de ordem, quando você passa é 500 metros quadrados. E depois, para realizar um edifício, uma espécie de prêmio de Roma do início do século XX. Então eu queria que você falasse isso e aproveitasse também o ensejo, falando de um e de outro, para falar de como que em ambas as escolas se dá ou se realiza a relação entre o projeto e a teoria, a cultura arquitetônica, a questão da tecnologia, e qual a importância do projeto como o elemento condutor da síntese desses conhecimentos necessários para a formação do arquiteto. Ok. Primero, en Colombia es parecido como aquí. Después de 5 años tienes el título y si tienes un cliente que te diga proyecto de 100.000 metros cuadrados, lo puedes hacer. Porque te titulas con el grado y mandas el grado de la universidad o el diploma a una organización que se llama Consejo Superior de la Arquitectura y sus profesiones similares. Y ahí te expiden una licencia que dice, eres arquitecto. En la universidad hay un examen nacional que los arquitectos deben presentar, pero es un examen que todo el mundo gana. Y el arquitecto sale al mercado laboral, algunos con más conocimiento o menos, pero cualquiera puede ser arquitecto después de sus 5 años, a diferencia de Estados Unidos. La diferencia más grande para mí que yo veo
entre Estados Unidos y la academia americana y digamos Latinoamérica es que en Estados Unidos la arquitectura es una construcción intelectual, en Latinoamérica es una construcción material y eso involucra dos lógicas totalmente distintas. En Harvard o en Columbia o en, no sé, Penn o cualquier otra universidad, construir o diseñar como tal, como lo entendemos nosotros, no es tan importante. Es más importante cómo somos capaces de ver la arquitectura como construcción intelectual, la idea, las ideas, los procesos, pero el proyecto como tal no es tan relevante pedagógicamente. A mis estudiantes les ha costado un poco de dificultad pensar a través del proyecto. Son muy buenos analizando, haciendo diagramas, entendiendo la topografía, entendiendo el clima, muchos diagramas, pero convertir eso en un proyecto les cuesta, porque es más entendida la arquitectura como una construcción intelectual. En Latinoamérica, posiblemente por la condición económica, social, ecológica, climática, el proyecto es muy importante. ¿Cómo diseñamos y por qué? ¿De qué tamaño son las líneas? Si son muros, si son paneles, si es grande, si es pequeño, si es la escala, si es la ciudad. Es muy importante. El arquitecto norteamericano no juega ningún papel social. El arquitecto norteamericano tiene, digamos, tres posibilidades, pero hay dos muy extremas. O es un arquitecto que trabaja corporativo, trabaja para Hensler o AECOM o Jacobsen o estas super empresas gigantes. Por ejemplo, AECOM tiene 95,000 empleados y está en la bolsa de Nueva York. La gente que sale trabaja ahí o en SOM. Está el otro extremo, que es el hiperteórico, que utiliza el proyecto no como algo que se construye, sino algo de reflexión. Caso Eisenman, que están estos dos extremos y que tienen una vida muy académica. Su vida es académica. Y hay una minoría muy pequeñita, muy pequeñita en la mitad, que es, por ejemplo, Stephen Hall, que construye, piensa, escribe, que es un poco más cercano a lo que hacemos nosotros en Latinoamérica. Y es que el proyecto se escribe, se dibuja, pero se construye. En Latinoamérica, en muchos casos, por ejemplo en el caso de Colombia, pasa algo diferente a lo que pasa en Brasil o en Argentina, incluso en Chile. Y es que en Brasil, Argentina y Chile, creo yo, se escribe teoría. En Medellín y en Colombia no se escribe teoría. Aquí sí. Y aquí hay grandes críticos de arquitectura en Brasil, en Argentina, en Chile. En Colombia no se escribe. En México también se escribe. Y estos tres países tienen, sobre todo, me atrevería a decir, Brasil, México y Argentina tienen tradición arquitectónica. Colombia no, y los Estados Unidos tampoco. Los Estados Unidos tienen tradición muy fuerte en el paisaje, con Olmsted, con todos los proyectos de Olmsted, el Emerald Necklace de Boston, el Central Park, el parque de Brooklyn, las avenidas de Buffalo. Hay un marco de práctica y teoría alrededor del paisaje fuerte. La arquitectura en los Estados Unidos es mucho más cercana como país, no como ciudades, porque claro, alguien podrá decir Nueva York, Chicago, estoy tratando de verlo como país, mucho más concentrada en la producción teórica intelectual, de críticos y de personas pensando la disciplina como acto racional escrito, no como diseño. Creo que son dos entornos muy diferentes. Creo también que genera dos situaciones distintas.
un 80% de los graduados de arquitectura en Estados Unidos, incluso hasta más, tiene deudas muy altas para pagar las universidades. Un año en Harvard vale $60,000 y son 2 años, solo la matrícula. Entonces los préstamos tienen que salir a pagarlos lo más rápido posible. Entonces van a dar a estas empresas donde pagan bien y logran cubrir su deuda rápido. Eso creo que no es el caso en Latinoamérica. Creo que la universidad pública en Latinoamérica juega un papel importante, sobre todo en Argentina, en Brasil, en Chile de ninguna manera, en Colombia un poco, en México también es muy fuerte, y esa idea de que existe la universidad pública y la privada comparativamente también es importante. Aunque en Colombia la universidad pública es la universidad nacional, creo que es muy balanceado lo que hace la pública y lo que hace la privada, es muy similar, incluso comparten profesores. En Estados Unidos es un tema como de mercado. El que hoy es profesor en Harvard, mañana es profesor o director del MIT y juegan a eso, a llevarse un profesor de un lado a otro o un director. No más hace 2 semanas o 3, el que era el director de estudios de Harvard, un gran arquitecto y gran teórico, muy raro, muy extraño para el paisaje americano, un libanés que se llama Hashim Sarkis, buenísimo, profesor del GSD de Harvard, lo acaban de nombrar decano del MIT. Y es muy particular ese nombramiento porque reúne unas condiciones que la academia americana no está habituada a tener. Construye, escribe, viene de Middle East, tiene 50 años, es muy crítico y tiene una metodología de investigación muy fuerte. Cosa que aquí, digamos, el perfil de él es bastante común, entre comillas, es fácil en Brasil, en Argentina, en México, encontrar un perfil de esos. En Colombia, no mucho porque la gente no escribe de arquitectura en general, lo digo como sociedad profesional o disciplinar. No sé si eso responde un poco la pregunta. Eu queria perguntar, nós estivemos juntos em Medellín com a escola, os alunos foram visitar o 4º ano, e essa transformação urbana que acontece em Medellín, que aconteceu em Medellín, que vem acontecendo, não parou, né? E que muito interessante, porque nós sentimos isso, você sentiu isso vindo para cá, existem muitas semelhanças, apesar da escala muito diferente entre as cidades, entre São Paulo e Medellín, muitas questões que são parecidíssimas. E então, nós ficamos pensando muito, eu queria então te perguntar isso, o que você acha? Como essas transformações que aconteceram agora, a partir da arquitetura e do urbanismo, e que são transformações sociais profundas, como isso se rebateu nos cursos, nas universidades, na Bolivariana, na Nacional? O que se pensou? Porque é interessante essa reflexão do Alejandro, que as universidades estiveram distantes desse processo no momento do Fajardo, em que isso estava acontecendo. E muito inteligente de buscar construir o Urban, nesse sentido, um centro onde se pode fazer pesquisa e oferecer a inteligência para, né, projetos desse tipo. Agora, então, o que aconteceu nas outras universidades depois disso? E, mais do que isso, como você acha que essa transformação poderia se rebater e o que traria para os estudantes nesse momento, objetivamente, para os cursos? Como que isso poderia... A ver, hay una situación que es, digamos, de coyuntura de la ciudad, y es que el capital humano preparado
Es muy poco, es muy poco. Entonces también lo que pasó fue que la gente que tenía la edad alrededor de 40 años y que tenía el conocimiento era muy poca en el momento en que Fajardo llega a la alcaldía. Y Fajardo contrata para su equipo a todas estas personas. Entonces las universidades se quedaron sin líderes de alguna forma. Y esas universidades, en un espíritu muy conservador, no quisieron contratar gente joven a dirigir las universidades. Quisieron contratar gente voy a ser políticamente incorrecto. Contrataron gente muy mediocre. ¿Mediocre se dice? Sí. A dirigir las universidades durante ese tiempo. La gente más calificada estaba trabajando en la alcaldía, pero los líderes de las universidades eran los más mediocres que había. Gente sin ninguna postura intelectual frente a nada, malos diseñadores, poco pedagogos, o sea, sin pedagogías, más cercanos a un funcionario de turno, burócrata, que hicieron que las universidades se fueran a fondo. Hoy en día, ninguno de los arquitectos que yo he mencionado da clase. Felipe Uribe no da clase, Alejandro Echeverry no da clase, Ana Elvira Vélez no da clase, Carlos Pardo no da clase, Juan Manuel Peláez no da clase. Creo que los únicos que quedan son Opus y los chicos de Plan B y los de Paisajes Emergentes. Pues Edgar y Sebastián, porque Luis está en Harvard también. ¿Qué dices? Sí, los de Laboratorio de Paisaje. Pero hoy en día, para mí, como yo entiendo las universidades en Medellín, para mí es un despropósito dar clase allí. Las universidades no tienen una agenda pedagógica clara, no tienen claro por qué enseñar o para qué. Y creo que los mismos estudiantes han perdido como cierta pasión por ir a la universidad, porque creen que por el hecho de estar en Medellín y de que haya pasado todo lo que pasó, es suficiente. Yo no veo que vengan generaciones con fuerza. Vienen chicos poco críticos, no sé, no lo veo de una manera positiva. Camilo, isso que eu ia perguntar, porque toda essa exposição que a arquitetura de Medellín teve, de publicação no mundo inteiro, os parques, biblioteca, o orquidiorama, as piscinas, vamos dizer, teve uma exposição no mundo da arquitetura, vocês estão dando aula em Harvard, publicaram. Isso, vamos dizer, gostaria de saber o rebatimento isso nas novas gerações, e não falo só da questão disciplinar. Quando nós visitamos com os nossos estudantes os parques e biblioteca, a própria população local, por exemplo, no caso de Santo Domingo, os meninos, quando percebiam que estávamos lá como estudantes de arquitetura, professores visitando, eles contavam as histórias dos edifícios. Eles sabiam, a população toda sabia os nomes dos arquitetos que fizeram cada um daqueles parques. Isso eu acho que, de alguma maneira, é muito, inclusive, maior do que só a questão interna da universidade, colocou os arquitetos numa situação de uma relação com a população que não existia. Então, nesse sentido, eu fico pensando quanto se estimulou na própria população jovens irem estudar arquitetura ou imaginarem que esse trabalho que eles viram nas comunidades pudessem ter continuidade. Creo que también referido a los estudiantes, es que los estudiantes se han tomado, digamos, ese proceso como algo muy superficial y se han incrementado los ingresos en arquitectura, porque la gente quiere o ser famosa o tener proyectos, pero no están dispuestos a poner la carne para eso. Creen que solo con ser arquitectos es suficiente, y no.
y hay que leer, trabajar. Dicken Castro, el padre de Lorenzo Castro, otro gran arquitecto de Bogotá, tenía una frase que a mí no se me olvida y siempre la recuerdo cuando no tengo trabajo. Y es que la arquitectura es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y eso es lo que hay que entender. Y yo creo que estos chicos no lo entienden. Y las directivas de la universidad tampoco. Porque no entienden que ser arquitecto es diferente a ser músico, a ser artista, a ser ingeniero. Cada profesión tiene un campo. Y no digo que haya uno mejor que otro, pero es muy importante el capital humano, de quién está ahí en la institución, quién es el profesor, quién está en la alcaldía. Y eso también marca una diferencia entre sistemas y personas. El mejor ejemplo de eso, me atrevo a decir que una de las... donde mejor se expresa eso fue entre la Guerra Fría y el capitalismo. Se creyó durante mucho tiempo que el sistema era capaz de alimentar al sistema por ser solo un sistema, ¿no? Que las personas no valían. En el costado, en la cortina de hierro, se cae el sistema y se dan cuenta que muchas de las personas, sobre todo en Alemania, no tenían una educación, no eran competitivos en el sentido práctico. La educación no era de acuerdo al mundo en el que estaban. Las personas son muy importantes, muy importantes. ¿Quién está al frente de una organización? ¿Quién es el director de la revista? ¿Quién es el director de la Sociedad de Arquitectos? La Sociedad de Arquitectos en Colombia, en el fondo, tampoco juega ningún papel. O sea, juega el papel de que hace los concursos. Es un ente burocrático. Pero la Sociedad de Arquitectos debería estar reclamando y construyendo un territorio para los arquitectos, más allá de los concursos, de honorarios, de legalidad, de cómo un arquitecto es pagado, de qué hace el arquitecto con las universidades, de qué publica un arquitecto como pensamiento, pero eso no lo hace. Entonces yo creo que las personas son muy, muy importantes, y es una cosa que las sociedades, cuando son generosas, lo hacen. Eso es algo que es muy importante en la academia americana. Eso sí es increíble. Cualquier universidad en Estados Unidos siempre va a privilegiar la persona sobre cualquier condición. Para Harvard no es ningún problema, o para Columbia, o para Penn, o cualquiera de estas universidades top. Reconocer que alguien puede ser interesante y vincularlo. No importa de dónde sea, de dónde venga, qué edad tenga, no importa. Su sistema funciona a partir de personas. Es muy americano, pero funciona a partir de personas. Y es tan americano que 5 años puede servir, pero al 6º, chao, porque hay otro. Pero todos reciben beneficio mutuo, cosa que no pasa en Colombia. En Colombia la universidad en general, por lo menos a las de arquitectura, no les interesa quién está. Las universidades de Bogotá, por ejemplo, tienen directivas que es el amigo del amigo del amigo, que plantea la misma arquitectura que están haciendo hace 40 años. ¿Para qué? O sea, la línea entre educación y pedagogía y doctrina es muy delgada y muy borrosa, pero depende de personas, no de instituciones, de personas. Entonces, creo que eso genera este tema tan delicado. Acho que só para continuar um pouquinho da discussão de ontem, talvez falar um pouco sobre esse lugar da legitimação da arquitetura na sociedade, como cultura, como política, como... Não sei, acho que não é só na Colômbia que tem situações muito esquizofrênicas, né? O Brasil tem um ministério da cidade, que o ministro é um advogado com um master em finanças. Então, eu não sei, a situação talvez seja um pouco maior do que a Colômbia, e eu não sei em que medida que, por
tudo que foi construído da ideia do arquiteto que atua pelo projeto, atua diretamente na produção, na profissão, como que o campo da arquitetura se relaciona com os outros campos, trazendo modificação dentro do próprio campo da arquitetura? Acho que é isso. Dentro do seu papel social, né, claro. Hay una condición que es importante resaltar, y es que este tipo de arquitecto, parecido a lo que hacen estos arquitectos que yo he mencionado, lo que hago yo, dentro de Colombia somos una minoría muy pequeña, pero que al mismo tiempo, lo mencionábamos esta semana en las clases, podríamos ser una fuerza nacional en mucho sentido. Y es como, yo pondría el ejemplo de Chile. Chile ha publicado este libro hace unos años que se llamaba Cordillera Blanca. No sé si lo conocen. Es un libro así, Montaña Blanca. Siempre lo digo mal. Montaña Blanca. Es un libro así de grueso, producido y patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Y es un libro que lo mandaron por correo a todas las oficinas de arquitectos que ellos consideraron que eran importantes, a todas las embajadas, e hicieron un tour por el mundo presentando el libro. El 70 o 80% de los proyectos del libro son casas privadas. El 20% es obra pública. Pero es increíble cómo un país es capaz de creer que puede generar ingreso como producto cultural y como un sistema de embajada de su país alrededor del mundo a través de la arquitectura. Eso es muy importante dentro de un contexto. Eso en Colombia no pasa. Esa legitimidad de política nacional no se produce. ¿Por qué? Porque, pues primero, no nos hemos hecho necesarios como disciplina. Segundo, la manera como el Estado entiende la arquitectura, lo mencionaba ayer, es muy difuso. Si uno quiere hacer algo de arquitectura contemporánea, no hay quien lo atienda. Si vas al Ministerio de Cultura a pedir un apoyo para una exposición de arquitectura contemporánea o una publicación o una beca de investigación, no existe. Existe siempre y cuando sea arquitectura patrimonial, y para ellos patrimonio significa siglo XIX y más atrás. Entonces, en el Ministerio de Cultura no hay apoyo de nada. Lo más seguro es que te digan que te vayas al Ministerio de Vivienda, donde el ministro de Vivienda es un experto en finanzas también, o un economista. Y allí tampoco va a haber apoyo de nada. Pero eso pone en cuestión, o pone sobre la mesa, la idea de cómo nos legitimamos. Yo lo mencionaba ayer también, yo creo que hay 4 maneras de legitimarse. La legitimación política, que creo que es la más importante, y es muy frágil porque depende del político de turno, pero que si los políticos son inteligentes, es capaz de pegarse a una dinámica constante, de que un político, en la medida en que entiende la ciudad y la sociedad, construye y utiliza arquitectos, y hay un beneficio mutuo. La segunda es la legitimidad cultural, que es precisamente cómo la gente, por fuera del gremio de los arquitectos, entiende que la arquitectura es un producto intelectual, de identidad cultural, tan importante como la música, la pintura, el teatro, que lo hemos hablado. La tercera es la legitimidad social, cómo la comunidad, aquellos que no son arquitectos, entienden que en la arquitectura hay un valor de beneficio en la ciudad, en la calle, en la forma de la ciudad, en el ambiente. Y la cuarta, que creo que es la legitimidad que llega sola, que lo mencionaba antes, es la legitimidad profesional. Si estos 3 elementos existen, esa legitimidad profesional se produce. Pero creo que, como hablábamos ayer también, hemos confundido cuál priorizar, a cuál darle prioridad. Y las universidades las estamos concentrando en prioridades profesionales, los intereses los exponemos como intereses profesionales, y creo que no estamos haciendo mover lo que debemos hacer mover, estos enlaces entre política, cultura y sociedad.
y comunidad, digámoslo.